Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast provisional, el de confianza pero de mala calidad. En esta ocasión tenemos team completo y presento sin más preámbulo al primero de nosotros cuatro. Juan, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Yo estoy muy bien aquí. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Después presento al robot Ornelas. ¿Cómo estás, Ornelas? Good Buenos morning, días. Bueno, sunshine. A gusto desde tempranito. estamos grabando hoy temprano y todos venimos un poco muertos, un poco dormidos, pero pues aquí estamos. Hay que dejar la flojera y todo eso de lado, al menos mientras estemos grabando. Pero bueno, presento también a Alejandro Malo. ¿Cómo estás, my love? Bien, aquí, grabando, pensando en presentarte, Pepe, porque siempre te dejas para el final, cuando eres lo principal en este tema. No, la verdad es que no es que me deje para el final, sino que se me olvida de plano que me tengo que presentar yo también. Pero bueno, yo soy Arturo Galvez y pues nada, simplemente les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y Muchas pues gracias, ¿no? Pues quiero agradecerle principalmente a mi familia, güey. a mi familia, que quiero agradecerle a mi familia que no me escucha. Ajá, sí. Porque A mi familia que se roba los videos y los sube a Facebook para que no nos Güey, moneticen. eso estuvo bien cabrón. Me da un chingo A de mi risa, Juan. familia. ¿Lo puedo contar? Sí. Bueno, o sea, tú ya lo dijiste, pero no dijiste tal cual como estuvo. No. ¿Pero puedo hacerlo? Sí, adelante. Ok. No creo que sí lo escuchen. Oh, bueno, Juan me dijo que su mamá en particular, la mamá de él, o sea, de Juan, pues que nos apoyó de una manera muy particular porque, pues, descargó el video de YouTube, ¿no? Que lo descargó nuestro video de YouTube, uno de un episodio, no sé cuál era, y lo subió a su Facebook completo, güey. Una hora, yo no sabía que podías hacer eso en Facebook, güey. Así de, Una hora, tu güey. video de una hora. Lo subió a su perfil de Facebook y solo le puso Juan. Sí, así. Qué bonito. Órale. Sí, muchas gracias, mamá. Dije, Pero "Oh, el chiste es que nos paguen. esa es la clase de Bueno, apoyo que necesitamos." Sí. Del clandestino. Sí. No, pues Las de versiones piratas, de güey. cualquier tipo de apoyo, ¿no? Ese, Puro underground. obviamente su Puro mamá no underground. sabía que si lo descargas y lo subes a tu perfil como Y si lo fuera... empieza a monetizar ella, No, ¿no? mami, imagina que tu mamá empiece a monetizar nuestros videos. Todos con el título de Juan. Sí. Estos chavos no le hallan. Y empieza así publicidad machino. Así de, oiga, señor, le empieza a caer todo el hate, ¿no? No. Oiga, señora, ¿qué es eso? Échele más ganas. Pero ganando sus dineros, güey. No, a mí no me importaría que me dijeran cosas, güey, si estuviera ganando dineros. Pero bueno. Ya Sí. saben, es el preámbulo antes de cada tema. Entrar porque- en materia. Vaya, un preámbulo antes de... Y hoy sí el materia. pleonasmo, ¿no? Materia de qué hablar, ¿no? Sí, hay tela de dónde De cortar. dónde cortar de todo. Vaya. ¿no? A ver de qué cuero salen más correas. Ah, ya. A ver de Qué qué árbol bonito. salen más ramas. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Sí? A ver Simón. a ver de qué camarón se duermen más. Corrientes. El que anda con lobos a aullar se Se enseña. enseña. Ah, Hijo de tigre pintito. Pintito. Ese nunca lo he entendido, güey. ¿Qué No, pedo no con- sé. Igualito, güey. Pensé que ibas a Están cantar la de Tarzán, la de Hijo de hombre, busca y ve. Qué bonita canción. Ah, Phil Collins, Sí, no ¿no? lo he escuchado, El, no lo he escuchado. el que canta todas esas ¿Nunca la canciones. escuchaste? Casi no vi películas de Disney cuando estaba chiquito. Tampoco Arturo. Arturo yo- no las ha visto en su vida. O sea, Yo, no solo de chiquito, chiquito. grande. Ahí la primera crisis. Ah, chiquitito. Sí, claro. Nuestro No tema manches. del cual
hablaremos el día de hoy, estaremos discutiendo, es un tema amplio para nosotros porque lo tenemos muy bien conocido, que son precisamente las crisis. Y bueno, no precisamente existenciales, pero Habla por sí ti. de las crisis pues que tenemos en el mundo, ¿no? Que alcanzamos a comprender, incluso pues crisis económicas. Pero bueno, ¿quién quiere empezar? Vamos a empezar con la crisis de los misiles. ¡Ey, ese era mi Crisis de los- chiste! Ay, rayos. Busca Me tus gustó, propios justo iba a decir chistes. que Arturo nos mandó al grupo la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Pues es que es tú una- le robaste la anécdota de su mamá, entonces... Así, güey. Yo le Por pedí eso es un tema permiso. amplio. Yo güey, le pedí ¿me das permiso. Ah, Ok. No, gracias, ya acabé. Ay, yo pensé que sí ibas a decir la crisis de los misiles. ¿No? ¿No los ibas a decir? No, es que en realidad nada más vi la imagen que mandaste y me Y reí. leíste, Fue como, ¿verdad? no. No, Este pues, güey. vi que era en Cuba, güey. Dije, ajá, qué chistoso. Pues sí, fue como parte de la Guerra Fría, donde Así es. en pocas palabras la Unión Soviética guardaba o tenía ojivas, creo que se llaman. Ojivas nucleares. Ojivas nucleares En una base militar en Cuba. Así es. Y pues Estados Unidos se dio cuenta y se hizo ahí un pedillo, ¿no? Y pues nada, me acuerdo que estaba yo un día, güey, ahí sentado viendo la televisión y mataron a Kennedy, güey. Ay, ya me, Chale, güey. ya mezclé como 80. Ya vas a empezar con los Mitch también otra vez. Hijo de tu madre. Lo No, mandaron a perdón. matar, güey. ¿Qué fue? No, pero fuera de pedo, no sé si viste la nueva película, bueno, que salió el año pasado, güey, la de The Irishman. Que Ah, sí, precisamente claro. mencionan, Ah, güey, yo no que el hermano de Kennedy estaba en pedos con la mafia, güey, con los Sí, sindicatos. pues a ese güey también lo mataron. Bueno, de hecho, Simón, los Kennedy, aparte de ser populares por ser una familia llena de políticos en cargos muy importantes en Estados Unidos, también es famosa porque han sido asesinados muchos de ellos. Bueno, al menos conozco a dos, pero creo que tres. Creo que han asesinado a tres. Y pues, o sea, güey, ya que te asesinen a tres, ya son muchos, ¿no? No es como que tú digas, ay, de esos no son muchos. Sí, su familia estaba como muy inmiscuida en la mafia, güey. Sí, sí vi eso de los del irlandés, también de este vato del pues del que es el protagonista que hace Al Pacino, güey, que es Ujú. el del Yo sindicato no sé de los qué camioneros. mofa. Ah, Jimmy Hoffa, güey, Jimmy Hoffa. También es todo un pedo, pues, que nadie sabe exactamente qué pasó. Es que simplemente desapareció un día y ya. Nadie sabe, nadie supo. Hasta en Los Simpsons le hacen un chiste de eso, güey. Cuando Homero se vuelve camionero por accidente. No sé si lo ubiques, que es Sí. cuando reta al viejo Red Barkley, güey, o el rojo, Ah, a una comer competencia de de steak. comer filetes, Se güey. muere. Y se muere, güey. Homero termina siendo... Entregando su Camionero. paquete y pues... Y sí, ahí ya los camioneros que salen ahí dicen algo de Jimmy Hoffa, o sea que algo así de que desapareció Jimmy Hoffa y es como de que chan chan chan, pero bueno, como ya lo dijo Ornelas y antes de mi pinche chiste malo que me arruinó Juan de la crisis de los misiles, No, ¿de qué? pues ese es nuestro tema del día de hoy y es correcto, creo que lo conocemos bien porque pues también ya como dijo el señor Ornelas, hemos pasado por ello, el mundo completo, pues sí, yo diría que todo el mundo ha pasado por crisis de distintas índoles y pues bueno, no sé quién quiere empezar con alguna de ellas. Voy a empezar definiendo crisis. Ok, Crisis. como siempre. Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Voy al tocador. No, y también están las personales, las que... Pues no tiene que ser a grande escala, simplemente que a ti te pega duro. Sí, dice en la segunda situación difícil de una persona o un... ¡Ajá! Lo estás leyendo. Sí. Ya, pues, perdón, no, quería hacerle a la mamada. Sí, los no, leo. no, en realidad lo que quiero abordar con eso, con la segunda parte, es de no vayan a ponerse malvibrosos en comentarios o algo por el estilo. ¿Cómo así comentar? Nadie comenta, güey. Tú tranquilo, malo. Aquí haz de cuenta que venimos a hablar casa, al aire, güey. güey. No, sí, ya sé. Hablar entre No, compitas, eso era lo que tenemos me público. público. No se tenemos crean, público los en- queremos. En Esos, Switcherlandia. esos
4 o 5 o 6, las personas que sean, que nos escuchen y que sí comenten y le den like, no importa, que sean pocas, los apreciamos mucho. Pero sí, como dijo Juan, no manches, ya nos escuchan hasta en Suiza. Un saludo allá a Suiza, a Francia, Italia y Alemania. Échate un saludo en francés, Ángel. Salut a toutes les personnes, tous les amis qui nous écoutent par là. Eso. Merci beaucoup. Bien hecho, bien Mua, hecho. el robot Ahí de está. Ornelas. Ahora Ahí nos están sus van a saludos. entender en Francia, pero pues ya valió madre en Italia y en Alemania y Suiza, ¿no? Vas, Ornelas, tienes la función de traductor, ¿no? En Suiza también se habla una especie de francés, o muchos hablan francés. Mira, Pero bueno, sí. Siempre que vengo aprendo muchas cosas, amigos. sí, Muchas gracias. Toda la banda ahí del Vaticano y todos los banqueros y todo ese pedo se habla en francés, porque es como es un idioma muy fácil de aprender. Es un idioma que tiene que ver con el dinero, güey. Por eso los Simón, banqueros. por eso los banqueros suizos, güey, hablan en francés y todo el pedo. ¿Qué no vieron el lobo de Wall Street, güey? ¿Cuál lobo, güey? El lobo de Wall Street, La güey, película, la de una de las DiCaprio. películas basadas A la verdad. o de la cual se puede cortar tela de la crisis económica que sucedió en 2008, güey. Vamos a- No, volvamos a las crisis porque esa es una crisis que no comprendo. Sí, estuvo muy cabrona esa crisis. Como siempre, creo que es uno de los factores más importantes, bueno, por lo menos para mí, que generan ciertas crisis, ¿no? Pero creo que por algo que compartimos los que estamos aquí presentes y no pueden mentir, Sí o puedo. o las personas que nos van a escuchar no pueden mentir, Sí puedo. que muchas de nuestras crisis surgieron gracias al SETI. No voy a hacerlo, no voy a mentir. Tú también, Arturo. Tus crisis empiezan a partir de ese Todas nuestras crisis, o más bien la gran mayoría, surgieron a partir del SETI. Sí, bueno, desde antes empezaron. Objeción. Eso es lo que... Arturo, te vamos a mutear. A ver, inténtalo. Eres degradado a ingeniero de audio. Bueno, está chido. yo siento que podemos empezar como con las primeras crisis que hemos tenido. Pero sí, yo también concuerdo que hubo muchas crisis en SETI y que creo que justo como lo mencionas, esas crisis le dieron como un criterio y como un desarrollo a las personalidades que tenemos ahora, ¿no? Que a partir de esas crisis y Es de nuestro cómo... desarrollo de personaje. Ajá, sí. Sí. Nuestra motivación. Desarrollo de personaje. Sí. Ya sé, güey. Todo eso, güey, que pasaron por el SETI es para llegar aquí, güey, que sea su clímax en donde el Sí. personaje ya sabe por qué es así, güey. Fíjate que el otro día me estaba acordando que nosotros teníamos una banda que se llamaba Teen Addict Titans. Sí, Titans. los jóvenes adictos Sí, titanes. no sé por qué este podcast no se llama así, güey. No sé, realmente yo no soy adicto más que a tus ojos, bebé. Ay, qué Y a los de malo. precioso, güey. Y a los de Ornelas también. Y tampoco somos titanes. Yo que quisiera, güey, ser un titán. Mínimo como los Teen Titans, güey, pero... Que hicieron una Bueno, pero volvamos. No, sí, güey, me gustaría empezar, ahora sí, ya a hablar bien de las crisis, güey. Por lo que acabas de decir de las crisis por las que hemos pasado, güey, o nuestras primeras crisis, ¿no? Eso, Sí. creo que ahí está lo bueno, güey. Sí, yo creo que una de las primeras crisis que tenemos todos los seres humanos, en la que coincidimos todos, Es nacer. es nacer, exactamente. Sí. Pues si no nacieras, no Es la tuvieras situación, crisis, güey. es la situación, la primera situación difícil por la que pasas, güey. Devuélvanme a la nada. ¿Yo para qué chingados quiero este mundo? Ay, si no estuvieras aquí no me verías, bebé.
Y así es como piensan todas las nuevas generaciones de puta madre, ¿para qué vine yo al mundo? Ni quería nacer. Nah, en realidad no es ese el problema que veo con el nacimiento. Me genera a mí crisis porque todo lo que gira en torno a ella, ¿cómo decirlo? ¿No hay estas típicas frases de yo te di la vida? Como si yo te lo hubiera pedido. No mames. O Ok. yo que te doy comida y estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué imponen tanto respecto a No tu... soy un eunuco, ¿no? Sí, el otro día yo vi un meme que decía, no mames, yo te di casa, comida, no sé qué. Y es como de, ay, güey, no es como que un hijo venga, sea una Polly Pocket con casa y comida incluidos, no mames. Exactamente, a lo que me voy es que imponen demasiado a tu existencia solamente por el hecho de existir. Siento que te tratan más como propiedad que como persona. Ahí sí me genera mucha crisis. Entonces esa fue la primera crisis, ¿no? Nacer. Y de ahí para arriba. De ahí para arriba. No, los primeros 30 minutos fueron muy difíciles, güey. ¿Cuál dirías que sería La segunda La crisis, siguiente crisis. comunicarse, güey. Yo siento que eso, como el poder comunicar que necesitas comida o agua o chichi en ese momento, ¿no? Es como... Pásale más fórmula al niño, ¿no? Ajá, sí, siento que esa sería la segunda crisis. Pero bueno, y la tercera crisis ya de repente es como empezar a caminar y luego desplazarse, comer. No creo, conseguir tu porque no creo comida. que todas produzcan sufrimiento como tal. No sé si entrarían como crisis. No, son situaciones difíciles Son situaciones difíciles, pero que te marcan. tanto como marcarte no lo creo. No lo veo un momento. Pero ponen en riesgo el proceso. Sí, en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Bueno, sí, Pues- si no te alimentan te mueres, pero... Pues sí, pero, ajá, o sea, si no te alimentan, Pero- entonces sí sería una crisis. crisis, sí. Sin embargo, comunicar, como lo hacen los bebés a su manera, que es llorar y lamentarse, no ponen en desarrollo Hola, el proceso. soy un Eso bebé. realmente está salvando el proceso. Ajá, güey. sí, pero tú lo sientes Entonces, como, no es una no crisis. mames, No, me voy a porque morir. no sabes qué estás O, sintiendo. ¿sabes también cuál es otra Eres crisis? un bebé, güey. ¿Sabes cuál también es otra crisis, güey? No me acuerdo cómo se le llama a esta cosa que tienen los bebés que de repente ven que te sales del cuarto y desaparecen, ¿no? Desapareces. O sea, para el bebé es como, no mames, ya desapareció para siempre. Y entonces lloras porque es como, no mames. Cuando te dejan en la primer día en el kinder, que dices, no, ya no va a volver. Ajá, sí, ese tipo de cosas. Eso me ha pasado. Son las crisis también, o sea. Eso me ha pasado todavía, dice Cuando Malo. te pierdes en el Walmart o en telas parisina y no Ah, encuentras sí, a tu mamá, güey. güey. Ay, sí. Güey, ahorita veo Parisina y es una tienda rascuache, pero en aquel entonces era un puto Sí, bosque. Rascuache. El hecho de ser tan pequeño, imaginabas, veías todo así, es como, no mames. O el Walmart, güey, que te perdías en el Walmart, es como de, Dios mío santo, ¿y ahora qué voy a hacer? Esa sí podría ser una crisis, ¿no? Bueno, pero sería una crisis muy particular que a alguien le pudo haber pasado que o se perdió de plano o fueron a un parquecito y su mamá ya... Sí, Ay, mamá, mijo, yo siento voy a ir a que- comprar algo y ya tú no... Mi mamá, ¿dónde está? Yo siento Sí. que después de esa crisis todo comienza en la adolescencia. Y precisamente porque se pone como en duda tu identidad, ¿no? Porque al principio tus padres forman cierta parte de tu identidad, o sea, te dicen quién eres, te visten, te dicen qué pensar, qué decir, qué hacer. Pero ya en la adolescencia tú ves que eso no es lo mejor. Y ahora tú dices, quiero vestirme así, quiero comer esto, quiero hacer ejercicio. Porque realmente no, o sea, no estoy seguro de sentirme bien o no estoy seguro de quién soy, ¿sabes? Entonces siento que a partir de ahí, de la adolescencia, y sobre todo porque la misma palabra lo dice, es dolor, es adolecer de algo, ¿no? Entonces eso para mí evoca una de las segundas crisis. Y a partir de ahí yo siento que es de ahí hacia adelante, ¿no? Si no te conoces y no sabes bien qué pedo contigo. No, Perdón. culos. Nah, no lo sé, no creo que sea exclusivamente de la adolescencia, porque
veo gente que nunca pasa por ese proceso en su vida. Sí, no. Es más como cuando adquieres criterio propio. Claro, o sea, no todos, es como lo que acabo de decir, son pues ya casos particulares donde no todos pasan pues por lo mismo, no todos llegan a tener las mismas crisis, ¿no? Pero estoy de acuerdo, yo creo que, o sea, ya pasando Me hace sentido, sí. ya pasando de todo esto de la infancia, de comer, caminar, perder a tu mamá, llorar. Ya cuando llegas a la adolescencia es cuando ya empiezas a tener como de pensamientos o esta necesidad de buscarte o... Who are you Ya people? tienes como un raciocinio propio, ¿no? Sí. No la identidad que forman tus padres de ti. Sí, Pues si entonces... buscas otra identidad. Por eso voy a eso iba, que, o sea, en mi caso particular fue donde a mí me empezó a llegar como todo esto de, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O ¿por qué venimos todos al mundo? Aunque ya abriéndoles de nuevo aquí mi corazón, güey, yo creo que cuando estaba niño, güey, tuve una crisis cuando supe que todos nos moríamos, güey. Cuando supe que todos nos moríamos fue de, no mames, ¿por qué, güey? O sea, ¿cómo es que todos nos morimos, no? Entonces yo me acuerdo, güey, que me hacía sentir muy mal. Y es algo que hasta la fecha sigo teniendo así como de que... verga, Arturo, 9 años, niño alcohólico, güey. Y andaba pensando en la muerte. No, pero neto, o sea, bueno, me llegó así como, no sé cómo llamarle, güey, pero fue pues... La revelación. Yo la califico como una crisis porque sí fue como de, no mames, todos nos vamos a morir, mis papás se van a morir y yo también me voy a morir, ¿no? Y es como de, verga. Abrumador plantearte una existencia con un paradigma totalmente distinto al que conoces. Pues sí, no sabes por qué en principio, bueno, todavía no sabemos por qué en principio venimos al mundo, pero pues tu existencia se basa simplemente en tus papás o tu familia, tu núcleo familiar, comer, ver caricaturas, jugar y todo eso, pues la escuelita, güey, la primaria, yo qué sé, güey, hasta que de repente llega una bomba y te dice, te vas a morir. Tienes que hacer esto con tu vida porque la vida no es para siempre y tus papás no van a estar para siempre y tus hermanos y tus amiguitos. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces fue muy... Eso es impactante, güey. La verdad fue muy impactante para mí en su momento. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que dices, tus papás no van a estar ahí para ti siempre. Creo que adelantando un poquito más esa crisis, o bueno, por lo menos a mí es una de las que me pegó a los 20, ¿no? Que dices, ya no van a estar ahí mis papás para darme sustento, comida, ¿no? Entonces dices, tienes que ya empezar tú a ver por ti mismo, ¿no? A lo que vas a hacer, a qué te vas a dedicar. Entonces, otra de las crisis que siento que la gente puede tener es cuando se da cuenta que tienes que empezar a ser independiente por ti mismo, ¿no? Y ya empezar a ver por ti mismo. Sí. Ay, qué caray, qué tema tan denso, güey. Sí, yo iba a decir algo, pero ya se me olvidó. No, bueno, yo iba a continuar, o sea, porque te iba a decir, mi adolescencia fue mi primer crisis y luego fue flashback, no es cierto. Entonces esa para mí fue como mi primera crisis así, de darme cuenta o enterarme y que caer en razón, güey, que todos nos íbamos a morir, ¿no? Entonces esa fue mi primera crisis. Y ya después tuve años tranquilos donde mi cerebro no funcionaba más que para segregar endorfinas y tener las hormonas a tope. Porque pues ya sabes, ¿no? Tu despertar sexual te opaca muchas otras cosas. Maldito líbido. ¿Vieras el conflicto que me genera? ¿Por qué influencia tanto a mi persona? Es terriblemente frustrante. Yo soy una persona, pero cuando tengo apetito... Es una persona. Ay, cállate, estúpido. Todo este tiempo pensé que era un mueble. No, Sí te cambia, güey. ¿por eso estás sentado en mí o qué? Sí, por eso de vez en cuando me siento en ti. Ay, Mientras yo tenga cara, tienes lugar en donde sentarte. no, hombre, no. Es que yo me perdí el capítulo pasado, entonces hoy vengo acá medio alburiento, ¿no? Ya. Ay, alburéame, papi. No, No, pero lo que voy es que los apetitos me frustra de verdad cómo tienen influencias en la personalidad. O sea, tú eres una persona campante y de repente el hambre te pone de mal humor, las ganas de copular te vuelven estúpido, muy estúpido. Perdón.
me genera crisis. Ah, O sea, mira. no lo... Mira cómo barajeó todo ese tema de que todos nos estábamos preguntando, ¿y esto qué viene, no? ¿Por qué malo nos está compartiendo esto, no? Justamente por Y de todo. repente al final me genera crisis, es como... No, es que Pues, me genera crisis porque se convierte en parte de mi identidad, Sí. pero yo no soy capaz de reconocerla. Simplemente es como uno de los aspectos en los que se basa el budismo, ¿no? El deseo. El deseo genera crisis porque dices, o sea, no puedo tener esto ahora y lo quiero, entonces vas a empezar a luchar o vas a empezar a desgastarte para conseguir eso que tú quieres, ¿no? Entonces, en sí, esos cambios, esos deseos o apetitos de cosas que tengas, no solamente las necesidades básicas, te hacen empezar a aspirar a algo más y eso te cambia internamente y también genera crisis. Sí, pero es que es parte indivisible, es como el preámbulo al placer. Por ejemplo, la comezón. Rascarte por rascarte no es delicioso. Es delicioso rascarse cuando tienes comezón. ¿Por qué? Porque lo que disfrutas es dejar de tenerla. Primero planteas el conflicto y una vez llegas a la solución, viene la catarsis. Ya, perdón. Perdón, es que me están manoseando. Yo quería decir algo acerca de Pues dilo. de las crisis, pero... O sea, ya no previas. quieres. Sí. Bueno, no, porque ya habíamos cambiado de tema, pero a mí se me hace como curioso en esta cuestión del internet que de repente hay morros que cuando nosotros teníamos su edad, pues no teníamos tanto acceso a internet, entonces era como que no teníamos una realidad o sí, una realidad tan cruda o tan veloz, ¿sabes? Entonces ahora hay morros que tienen toda esa información de la violencia, de las muertes, de los asesinatos. Cuando estabas hablando esto de la muerte, Pues de todo repente... todo lo que sucede alrededor del mundo tienen Sí. ya contacto con esa información, ¿no? Sí, y por ejemplo también los casos de los morros que empiezan a tener crisis como a tempranas edades, ¿no? Como crisis también de identidad sexual, también que los morros empiezan a sentirse o a identificarse con otras cosas porque ellos lo pueden llegar a ver en internet o se ven influenciados por esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí el internet nos ha llevado a tener un poco más de información con esos aspectos y como bien menciono, el hecho de estar en continuo cambio o en continuo esparcimiento, pues sí genera esas crisis, ¿no? Sí. Sí, y creo que pues es ahora sí a lo que voy a llegar, que desde hace como 10 minutos le iba a decir de la crisis cuando estás en la adolescencia, porque les decía que fue cuando, o sea, estás un tiempo como no sé cómo llamarle, en stand-by, descubriendo pues creo que tu cuerpo, güey, y otras cosas, o sensaciones y todo ese tipo de cosas donde pues el despertar sexual, ¿no? O sea, ¿qué les puedo decir yo? Cada quien lo vivió a su manera, ¿no? Pues ya, bueno. Pero entonces llega un momento donde pues ya empiezas a razonar, güey, te llega todo este bombardeo de pues de que estás, digamos que en la preparatoria, estás terminando tu preparatoria y qué vas a hacer, ¿no? O incluso desde antes es como de, oye, ¿y tú qué quieres ser de grande, no? Creo que esa es una crisis muy importante, güey, que me atrevo a decir, güey, que a la mayoría, güey, de personas que pasan por esa edad, que les empiezan a decir, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer de grande? Es como esa presión que te dicen, a ver, mijo, ya, échele, a ver, ¿de qué va a vivir, güey? mijo? Sí, ¿A qué horas, sí, cuándo se va a ir de la casa? Y- Y casi como... Y es lo No mismo mames. de pues darte cuenta de que tus papás no van a estar ahí Sí, claro. para Sí, ti claro. siempre, de que tienes que crecer, güey, de que te van a llegar responsabilidades, güey, obligaciones y todo ese pedo. Y pues está muy cabrón, güey. A mí en lo personal me pegó con un pinche tubo horrible, güey, y me mandó a la lona por un chingo de tiempo, güey. Incluso empezando la universidad yo decía, güey, yo no quiero estudiar esto. Y era como de, ok, y si no vas a estudiar esto, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿qué más quieres estudiar? Y es,
Qué chingado, güey, no sé. Sí, fíjate que ahorita que hablan de estas situaciones, me acuerdo que creo que una de mis primeras crisis fue usar el camión, güey. Usar el transporte público para llegar a la secundaria. Eso fue como... Llegaba a la secundaria. Sí, no, era una cosa muy loca El porque... 625. El 625 o el 30. Sí. Era una cosa muy loca porque de repente, pues, el otro día me preguntaba eso, ¿en qué momento pude aprender a andar en bici por toda la ciudad? O sea, por todo, ¿no? Por Tlajomulco, Tonalá, Guadalajara, etc, etc, etc. Y siento que son esos procesos que siempre están en riesgo porque si tienes una mala experiencia en usando por primera vez el camión, es como algo que te va a marcar en el resto de ocasiones que tomes el camión, ¿no? Es como... Sí, pero también es importante que puede llegar a obstruir tu desarrollo cuando sigas utilizando el transporte público, pero realmente son experiencias de las cuales sí tú aprendes, pero ya es como que ahora te tienes que enfrentar al mundo tú solo, ¿no? Tienes que saber en dónde tomarlo, en dónde bajarte. Si un señor llega y te empieza a hacer plática y te quedas así como, ¿qué pedo? Perseguido. Sí, o sea, todas esas cuestiones donde tú ya tienes que empezar a enfrentarte con el mundo real. También, por ejemplo, ahora que lo mencionas y por lo que te digo que en ese aspecto es una forma de desarrollar más a los niños. En Japón los morritos van solos a la escuela, güey, en tren. Entonces, sus papás les dicen dónde se tienen que bajar, cómo utilizar el tren y pues los pinches morritos y dicen, eso es una experiencia porque tienen como esa capacidad de razonar o de resolver problemas, de por ejemplo transbordar o hablar con cierta persona y son cosas que te desarrollan otra parte del cerebro, pero sí es complicado cuando tienes que enfrentar por ti mismo al mundo real, ¿no? Pero pues a final de cuentas es lo que estamos temiendo muchas veces o es lo que nos pega. Y yo creo que está más chido así como entrarle a la vida de una, ¿no? Porque de repente como que ir a Kitsania y que te lo vayan dando así de poquito es como, eso no es real, ¿no? Es como... Pues es como la escuela, güey. Es un poquito como de lo que ciertas personas se quejan o están tan en contra porque los whitexicans o la gente pues que tiene más poder adquisitivo viven como una burbuja, güey, porque no, o sea, nunca tienen como esa experiencia de órale, mijo, vete en camión, ve dónde bajarte, ve qué pedo, paga tus camiones, compra transvales, ¿no? Toda esa onda que tú vas teniendo como esa idea y son cosas que, por ejemplo, ves en películas como Nosotros los Nobles, güey, que ya de repente dicen, no mames, esto está culerísimo que un güey te asalte o estén jugando carreritas en el camión, entre dos camiones, güey, o sea, con gente arriba, ¿no? Subirte al tren. Quedar casi aplastado 30, entre las puertas, o sea, son cosas a las que tú te afrontas y que un morro que nació en alguna cúpula o en alguna cuna de social oro alto, pues nunca va a experimentar, ¿no? Y no sabe a veces lo que es ir a la escuela en transporte público o no aprecia de la misma manera, ¿no? Esas cuestiones. No sé, güey, es que ahí voy a ponerme de abogado del diablo y... ¿El diablo quién es? Ahí voy. Y siento que, o sea, tanto como lo mencionas que los whitexicans viven en una burbuja, creo que también nosotros vivimos en una burbuja. Y cada quien vive en su burbuja, que sería su episteme, güey, su paradigma, su universo, güey. En el que, pues, no es como que no estén viviendo la vida real, sino que la están viviendo de maneras distintas, ¿no? Que es una realidad a la que se están enfrentando, que ciertamente, pues, sí tienen privilegios y tal, pero... sigue siendo la vida real, sigue siendo el mismo sistema. Y pero está de la verga. ¿Vas de acuerdo que se necesita una cierta comprensión para generar una empatía entre dos personas, ¿no? Para comprenderse.
Sí, pero pues ellos se comprenden entre ellos también. O sea, no es como, ¿cómo decirlo? Nosotros no llegamos a entender cómo vive un niño en las minas, güey. ¿Sabes? Ok. Entonces, sin embargo decimos, está bien culero, pero pues tampoco es como que hagamos algo, ¿no? No, y es que no lo vivimos, como bien te menciono. O sea, nosotros no Ujú. vamos a las pinches minas a trabajar, ¿no? O sea, ese pedo. Sí, Entonces- como los whitexicans no usan el transporte público Sí, claro. Y muchas más cosas. y muchas más cosas. Ajá, y como nosotros no usamos el Tanga. tanga en nuestra limusina, ¿no? Claro, No sé, pues sí. no sé qué hagan los ricos, güey. Mi concepto de rico es limusina. No, Concepto hombre. de rico comer 3 veces al día. Sí, güey. Entonces, chale, está cabrón, pero yo se lo atribuyo a que el sistema está mal distribuido y está mal empleado. Pero bueno. Yo sigo diciendo que pues es... O sea, aparte de crisis que podrías englobar a más personas o la mayoría de las personas, pues están estas crisis particulares como pues lo que ustedes mencionan, ¿no? O sea, una persona adinerada pues va a tener una crisis distinta a la que vamos a tener nosotros, ¿no? O sea, y por nosotros me refiero a nosotros 4. Ajá. Y no, Clase o sea, no quiero media. hablar por los podcast escuchas. Entonces, pues cada quien va viendo, pues ahora sí cuáles son sus complicaciones, qué es lo que se le dificulta, ¿no? Y por eso se han hecho virales, güey, cosas de gente, pues ahora sí como los clásicos whitexicans, güey, que dice, no, y es que perdí mi iPhone y fue una cosa terrible porque pues me quedé sin mi iPhone y yo sin mi iPhone no vivo, ¿no? Y estaba allá de viaje por Sudáfrica y pues allá, no manches. ¿No? Entonces pues tú lo ves y es como de verga, güey. Y es cierto, o sea, ahí está como lo de, o sea, sí es su crisis porque pues es lo más complicado que ha vivido porque nació con privilegios o a lo largo de su vida se creó, bueno, obtuvo privilegios y pues tú lo ves así como de al chile y está bien pendejo llorar por eso y Ajá. sufrir por eso porque hay cosas y todos sabemos que hay cosas completamente más difíciles que esas. Sí, rápido. A lo No. que quería llegar. Cállate. Bueno, a ver, dale, mano. No, pues no, es que pensé que era rápido para mí o... Dale. No, sí, a eso que mencionas me parece muy importante porque... Sí, a mí sí me parece ridículo su dolor, pero no hay que desmerecer el sentir ajeno. Están sufriendo las situaciones desde su propia concepción de las cosas. Claramente si no han sufrido algo peor, eso va a ser lo peor que han sufrido. Y donde he visto mucho esta clase de forma de desmerecer es en los veteranos de guerra. Con el estrés postraumático. Mucha gente que es veterana de guerra, no se permite a sí mismo, se desmerece su propio dolor porque sabe que sus compañeros en guerra sufrieron cosas peores. Entonces no se atienden y no reconocen su propio estrés postraumático porque saben que alguien sufre más, creen que no vale la pena lo que ellos sufren. Algo que va muy de la mano con la depresión actual en todos, así de... Ay, tú tienes casa, tú tienes comida. ¿Por qué estás triste? Échale Chinga ganas, tu... mijo. Échale ganas, mijo. Échale ganas, mijo. Es que yo a lo que quiero llegar con esto de defender al diablo es que de repente decimos, es que no están viviendo la vida real, ¿no? O sea, no están viviendo la vida real de tomar camión, no están viviendo la vida real de ser asaltados, pero es como, güey, es la vida real no debería de ser así, güey. Es su vida, pues. Y es que aparte no debería de ser así, neta es una mala distribución de la riqueza la que ocasiona que haya tantos asaltos y que para nosotros la vida real sea ir y pelear con cholos y de estar al tiro todo el tiempo. Sí, y, claro. ¿sabes? O sea, Son cosas que no forman parte de tu decisión, pero que te afectan, ¿no? Y esa no tendría por qué ser la vida real, Sí, claro, ¿sabes? claro. Es como, ese era mi punto al decir, güey, no es como que ellos no vivan la vida real no debería de ser así, ¿no? Bueno, Es como, no sé si llamarle vida real, pero sí, ¿no? La vida normal. pues La sí. vida común que vivimos Ajá. la gran No, mayoría o sea, de personas, no debería ser lo común que, o sea, ahora sí ya tengamos tan normalizado que no, pues güey, o sea,
el día a día es pegarte casi un tiro, güey, con Sí, el pinche crimen por organizado, ejemplo, o estar todo el día al... que te afecte de que tienes balaceras en tu colonia, güey, o... Sí. Aquí en corto. Sí, pues sí, en tu ciudad, güey, en pocas palabras. No, o sea, aquí en esta ciudad al menos no hay barrio bonito. En todos hay disparos, hasta en Puertas de Hierro, porque pues por ahí se mezclan muy raros los terrenos. Pasas unas cuantas cuadras y pasas... Eso para la gente de Guadalajara que ubica más o menos aquí. Sí, pues también el otro día... Y es que nos escuchan desde Suiza, güey, y Alemania, entonces no van a entender. Suiza tiene fama de... No de van a segura, entender. No van a entender dónde es Puerta de Hierro, güey. Ya, perdón. No es una puerta X de hierro, así se llama una colonia. ¿Sí, no? Algo así, sí, algo se así. llama una colonia Sí, donde sí. hay casas como de 40 millones de bolas y así. Que Bolas, para- aquí es dinero. Es pesos mexicanos. Pesos mexicanos para la gente que Dineros nos en escucha México. desde otros países. Mexicanos. Perdón. Sí, sí. Perdón. Algo les iba a decir y ya se me fue el pedo. Pues estábamos hablando de las realidades y de cómo no tendría que ser así, que No la- debería estar normalizado. Pero también es que gracias a que ellos son ricos, hay gente que asalta y hay gente que los asalta. También es como... Ese es un pensamiento peligroso porque nos ponemos en situaciones elitistas, así como si el pobre se le pudiera eximir de todo pecado porque como es pobre no tuvo opción. No es la situación. Claramente la mayoría de la gente rica son unos desgraciados por la manera en la que hicieron su fortuna, pero los nacidos en la riqueza no les podría atribuir muchas esos güeyes culpas. tampoco tienen la culpa de ser ricos, ¿no? O sea, Ajá, pero sí algo que yo quisiera... Tienen son la ri- responsabilidad. Son tocar ricos en- porque quieren. Ajá, tocar en quizás algún otro podcast, güey, es como la obligación que deberían tener o la responsabilidad que deberían tener Tienen. de hacer algo, pues no por su comunidad, ¿no? O por el país, o simplemente de hacer las cosas bien, ¿no? Porque de otra manera veo muy difícil que todos los demás salgamos como adelante, ¿no? Sí. Y creo que todo eso es parte de la crisis pues, Económica Actual, güey. del Sí, país. es lo que te dije, en güey. O pocas sea, palabras, güey, sí. la gran mayoría de pedos que tenemos precisamente es por la feria, güey. Porque La mala en distribución la de la riqueza. crisis de los años 20 es como de, ok, güey. Ahora yo pensaba que cuando tuviera 18 años me iba a salir de mi casa, güey. Ah, que, de los que 20 iba, años. ajá, que iba a tener... Yo estaba pensando en la de... pues todo ¿De la eso Gran Depresión? El Sí, jueves, eso el jueves y el viernes negro. También entra, güey. Si quieren, ahorita cotorreamos un poco de eso. crisis porque- que sí nos hayan tocado. Porque de eso, pues sí, Directamente, vengo, ¿no? sí De vengo rebote. más o menos preparado, ¿no? Sí me interesa la historia, entonces igual si quieren darle por ese Va. lado. Sí, güey, entonces, el hecho de tú decir, a los 18 ya me veía en mi propia casa, güey, trabajando y todo el pedo, y ves y tienes 11 varos en el banco, es como de, verga, ¿no? 120, por favor. Tienes 100 varos en el banco, güey, tienes que Yo he llegado a sobrevivir la tener 20 siguiente semana. centavos, güey. También, güey. Y dices, vete a la verga, güey, ¿cómo voy a sobrevivir, no? Entonces, yo siento que por eso es una de los mayores problemas a los cuales nos enfrentamos actualmente, güey. Ustedes, podcast escuchas, audiencias, o como les llama malo, pot escuchas. Perdón, después yo fui el que Benny, dije güey. audiencia, ya lo cambié Juan. porque me corrigieron el escucha, cállate, todavía. Pochas. Pochas, ustedes, ¿cómo se veían a sus 18 años o a sus 20? La verdad, yo sé que, o sea, está difícil porque no tenemos mucha audiencia que alguien que nos escuche sí nos comparta, pero sí estaría bueno que si tienen pues esa confianza de compartirnos, lo hicieran, la verdad. A mí en lo personal me interesa mucho saber cómo es que las personas que son pues de nuestra edad o incluso mayores que nosotros se veían pues a los 18 o a los 20. Y mira, fíjate, a mí se me hace bien cagado, güey, porque está esta comparación de mis papás cuando tenían 20 años y ellos sí ya casados, güey, a lo mejor rentando una casa, ¿no? Y todo el pedo. Sí, güey. Pero algo de lo que me estaba dando cuenta, güey, es que a ellos no les tocó mucho las primeras como crisis económicas, ¿no? De mundiales o del país. Les tocó verlas, pero no les tocó que las alcanzara. Y una No. de las crisis, bueno, de las primeras crisis que se vivió... La del el cero, ¿no? La del cero, qué pendejo. Que
corrieron los pesitos. La que eran- devaluación. La Esa devaluación. fue de las primeras crisis económicas, pero estás hablando que fue a finales de los 80s, güey. O sea, Sí, ya por el y si por ejemplo 91, mi creo. mamá nació en el 60, ya tenía... No, nació como en el 55. Pues al menos de manera local. Unos 25 años, güey. De manera local sí no les tocó pues vivir todas esas crisis porque pues ya lo mencionamos que por esos tiempos estuvo pues la guerra de Vietnam, que pues para los gringos es un tema incluso ya casi como tabú. Está pues la Guerra Fría que se estaba terminando por esos... Por Bueno, esos no. años, sí. Sí, se estaba Los terminando. Y pues ya fue que fue todo esto de la globalización, de que... Es correcto. O sea, a lo que me refiero es que cuando empezó todo este pedo de la globalización, güey, a abrirse los mercados, pues todo estaba bien bonito, güey, bien próspero, no había competencia, ganaba un chingo de feria. Pero ya que se empezaron a ver realmente las fallas en ese sistema o en esa gestión de recursos, güey, es cuando empieza a fallar la economía, ¿no? Y empiezan a surgir estas crisis. Regúlalo, Otto. No, se va a autorregular. Exactamente. con el mercado, ¿no? Es lo cagado. El mercado se autorregula. Sí, y precisamente a partir de eso es que surgen las primeras crisis. Digo, en Estados Unidos, pues sí les tocó vivirlo, güey, en los años 20, pero aquí pues que no había llegado ese pedo de abrir los mercados a inversión extranjera, pues no sabíamos qué pedo. Y la primera vez que nos llevó a la verga, pues sí nos llevó a la verga, ¿no? Con las crisis. Incluso pues en Estados Unidos creo que todo el, Ay, man. todo el siglo pasado, güey, fue de estarlo viviendo en crisis porque pues fue como que empezaron los 20, o sea, los años 20, güey, de 1920 y tuvieron todo eso de la Gran Depresión, ¿no? Después tuvieron, bueno... Sí, la Segunda Guerra Mundial, güey, que por eso fue que después existieron los baby boomers, que hubo un boom de nacimientos bien cabrón. Pues Vamos eso- para eso con esta pandemia, de hecho. Yo creo que sí, güey. ¿Cómo les van a llamar a estos los... Yo lo pregunté al Los inicio de la pandemias. pandemia antes de que fuera popular. Los pandemics, no. Las pandemias. Los Kids. pandas, güey. No, perdón, pero Porque sí. los malaventurados no lloran, güey. Ay, no sé si abrazarte y pegarte, güey. No. Pero bueno, o sea, sí, simplemente quería hacer el comentario que, pues, por ejemplo, los gringos creo que llevaron, bueno, más bien que tuvieron todo el siglo pasado de estar en diversas crisis y pues que nosotros como tal, pues no tuvimos crisis hasta que llegó, como dice Ornelas, la globalización, la perestroika y que pues llegando a los finales de los 80s y empezando los 90s tuvimos esta devaluación del peso que todos, bueno, creo que todos hemos escuchado de no, es que mi tío había sacado un carro, pues ya lo iba a pagar, pero se devaluó el peso y se lo llevó la verga o algo así, ¿no? Simón. Chingos de suicidios, sí. Chingos de Jorges, ¿no? Chingos de Jorge que hay aquí. ¿Por qué, Jorge? Es no, Chiste bien pendejo, sí. que no es ni de nosotros, pero bueno. Pero es muy bueno. Y sí, pues eso, amigos. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Ya O sea, está? no, todavía no se va a Ay, terminar. cabrón. No, todavía Me no, todavía dije, no. No mames. Todavía no, pero digo, de este tema, al tema sino de como para las seguir. crisis Me da miedo mundiales. que se le vaya a dar el enfoque malinchista como si los gringos estuvieran bien. ¿Cuál enfoque a quién? O sea, de cómo sobrellevaron ellos las crisis y que nosotros... Ah, no, güey, esos cabrones no sobrellevan bien la crisis. Confirmo. Esos vatos únicamente piden prestado y Sí, ya. viven de deudas, ¿verdad? Sí. Ajá. Pues también nosotros vivimos de deudas. No mames, la deuda per cápita No, de los nosotros gringos vivimos- antes de la Sí. pandemia era como de $65,000, güey, por persona. No mames. Incluyendo niños, güey, menores de edad, $65,000 por persona, Vete a güey. la verga. Sí, no, o sea, toda esa raza está endeudada, pero pues bueno. Creo que nosotros también. dentro Sí, de yo poco. tengo deudas con Coppel. No, pero Coppel, digo, ya, o sea, no por manches, ejemplo, aquí en Güey, Jalisco, un trato con el diablo te sale más barato. aquí en Jalisco, pues estamos como también ya empezando a estar súper endeudados por Ay, todas sí, estas cosas. No mames. Obras públicas, préstamos, pandemia, Los etcétera, préstamos por etcétera. pandemia que ni se usaron. Sí. Los Bueno, recortes a la cultura, güey, que ya lo dijimos, ¿verdad? Y- Al Sí, cine, Adiós Cinemex. a ¿Ah, sí? los desastres Sí, bancarrota. naturales, en bancarrota Sí, Cinemex, ya sí. fue.
No me digas, o sea, De yo hecho, nunca Cine- fui a un Cinemex, pero sabía que existía. Ah, ya había un Cinemex en una plaza que a mí me gustaba. Lo iba a comprar Cinépolis, pero... Es que yo No, no... no le van a quitar alcanza. un buen de sucursales. De hecho, Pero, Cinépolis... pero dicen, güey, o sea, Cinépolis se plantea reestructurar su deuda para comprar Cinemex y te quedas como de no mames, güey, pues ni siquiera pueden pagarse todo lo que están gastando, güey. Reestructurar su deuda, wow, no Ajá, y mames. quieren, Y eso voy a hacer con Coppel, güey. sí, güey, quieren hacerla, tener más pagos y agarrar otra vez Cinemex para empezar a tener ganancias, güey. Se quieren convertir en monopolio. Está muy cabrón, güey, está muy cabrón. Y de hecho, digo, no sé cuánto tiempo nos quede, pero eso de la crisis del 94, güey, también, Tenemos unos 20 minutos. también pasó mucho esa cuestión, ¿no? Que las personas, más bien, la gente y las empresas, güey, no podían pagar sus deudas. ¿Y cuál era su solución? Hay que pedir más dinero prestado, güey. Hola, güey. Entonces... La famosa metáfora de cava un hoyo para tapar Güey, otro. Antes de que continúes, Ujú. descargué un juego que se llama Cities Skylines, que es un poco de lo que hablamos, creo que fue en el capítulo de simulaciones, donde es pues una simulación, güey, de que tú tienes tu ciudad, tú eres el alcalde de tu ciudad y tú vas viendo cómo administrar tanto Tus tu dinero. recursos. Ah, pues sí, en general tus recursos, ¿no? Ajá. Entonces existe la posibilidad de que si con lo que estás generando con lo que está generando tu ciudad, si no alcanzas a tener números ahora sí que positivos, estás en números rojos, güey, puedes pedir préstamos para solventar pues esos, No mames. pues para solventar esos gastos que estás teniendo, ¿no? O esos costos. Ujú. Sin embargo, pues si no te alcanza ese préstamo, puedes pedir otro préstamo. Qué Y está bien pendejada, cagado porque el juego te dice, no puedes tener más de 2 préstamos activos, ¿eh? Entonces tienes diferentes tipos de préstamos y depende de... O sea, pues voy a pedir este préstamo que voy a pagar a tantas semanas y tanto dinero a la semana y es de tanto, Es ¿no? lo que te estaba diciendo, que se me hace bien cagado, güey, que luego va a haber batillos que se empiecen a obsesionar con ese pedo y van a ver cómo se empieza a comportar el mercado y van a hacer sus propias como conjeturas y hacer su propio mercado, como lo que pasó con GameStop. Ajá. Sí. Precisamente fue porque unos pinches tetos, güey, se dieron cuenta de lo que pasaba con el mercado y le empezaron a inyectar feria Simón. y arruinaron la inversión de cientos de miles de dólares. Hay un vato, güey, se me hace muy cagado porque, haz de cuenta, yo juego un juego muy conocido que se llama League of Legends, ¿no? Ajá. Y hay una modalidad, güey, en la que tú tienes, no sé, pues si te van dando como, por decir, dos monedas de oro por ronda, ¿no? Entonces tú puedes decidir ahorrarlas, pero si tienes más de 10, en lugar de darte 2 por ronda, te dan 3 por ronda. Y si tienes más de 20, te dan una moneda más por ronda. Entonces había un pinche youtuber, güey, que... se empezó a poner al mismo como el economista, porque el güey sabía cómo manejar su feria adentro del juego, ¿no? Y se me hace muy cagado porque luego tuvo un pedo con otro youtuber y el vato se querían pegar a madrazos, güey. Entonces el vato ahorita está viendo cuántas calorías consumir al día, güey, para bajar su índice de grasa corporal y aumentar su masa muscular. O sea, todas estas son cuestiones de números, güey. Que el vato está viendo precisamente por pensar así, es como de, a ver, ¿cómo voy a gestionar mis calorías, mi ejercicio diario para quemar todo ese pedo? Y Te llega y quedas lo como de, sientan no de un mames. chingadazo. Ya sé. Así de, no, ahora sí, güey, dice de masa Muscular y todo el ya pedo. está al pedo, güey, me siento bien verga, güey, ¿dónde están? Y es como de que, güey, también tienes que aprender a dar chingazos, ¿sí sabes? Claro, no, pero a lo que me, Debiste a haber lo tenido que una me refiero, a lo que voy, capacitación. güey, es que Su raciocinio ya no es el promedio, ya no es el humano, es No, o sea, sí. enajenado No, con... sí entiendo, sí imagínate entiendo. que haya Como- gente, güey, que se dedique como a estudiar las economías y todo ese pedo y hallar fallos para beneficiarse él, que fue lo que pasó en algunas crisis como la del 2008 o como la del 94, güey, donde cabrones acá súper inteligentes vieron cómo fallas en la pinche ley o en el sistema y todo
todo el sistema económico pues se vino abajo, ¿no? Ah, cuando todas las casas, ¿no? Que... Eso fue en el 2008, ¿no? No sé, yo pregunto, no sé si es la misma que dice. Sí. ¿Qué ibas a decir? Esa, que si es la de todo el pedo inmobiliario que se sobregiró el mercado por no sé. Sí, es que haz de cuenta, güey, que muchos gringos tenían feria además, entonces los güeyes que hacían, decían, quiero invertir mi feria, entonces los vatos decían, apuesta a que el precio de las casas va a subir, ¿no? O empieza a construir casas. Entonces los güeyes de las inmobiliarias empezaron a decir, tenemos un buen de feria para este pedo, entonces lo que hay que hacer es hipotecar esas casas para que la gente adquiera deuda y empiece a pagar eso y a nosotros nos dé un retorno de inversión más grande, güey. O sea, si tú compras una casa como de, no sé, $450,000, realmente la vas a pagar en $600,000 porque por los intereses y todo ese pedo. Entonces ese dinero, güey, se lo quedan en algunas ocasiones los bancos que prestan y todo ese pedo. Pero es la cuestión que a mí me genera mucho conflicto de cómo con tu dinero, güey, generas más dinero, ¿no? O sea, está muy cagado porque así funciona ahora sí que el interés. Y eso fue lo que pasó, güey, que mucha gente decía, no mames, hay muchos vatos adquiriendo deuda para comprar casa, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir más casas, güey, para vender más casas y tener más dinero, güey. Entonces llegó un momento en el que a muchos socios de los güeyes que tenían su dinero en ese banco de repente dijeron, oye, güey, pues yo quiero tanto dinero para algo que necesito, ¿no? Entonces los bancos me dijeron, oye, no, pero tu dinero está invertido en otro lado. Tu dinero está invertido en unas casas y nosotros no te podemos dar ese dinero. Entonces fue ahí, güey, cuando los bancos se empezaron a declarar en bancarrota, güey. Y ahora sí, el gobierno, güey, con el dinero de todos, de los impuestos y de todo el pedo, tiene que pagar esas deudas a la gente que perdió su dinero, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando hay rescates económicos, que fue lo que sucedió el año pasado, güey. Que Trump firmó un acuerdo con la Reserva Federal de $300 millones, güey, para soportar los gastos de la pandemia, güey. Porque todos los negocios estaban quebrando, güey, y la gente le empezó a hacer falta de dinero porque pues no tienes empleo, güey. No tienes manera de ingresos porque los bares cerraron, centros comerciales cerraron, güey, todo ese pedo. Entonces Trump firmó un tratado para una deuda de $300 millones, güey. Y básicamente dijeron, güey, si todo este dinero lo repartías entre todos los estadounidenses, a cada estadounidense le tocaría más o menos como de $1,600 por cabeza, por toda la feria que pidieron, güey. Verga, güey. Pero aún así, o sea, creo que a los gringos sí les llega como un estímulo de como de $1,600, ¿no? O sea, es lo que he estado viendo, les estuvo llegando, que en pandemia les estuvo llegando un chequecito de tantos miles de dólares, sí, para por ese pedo, para ello. Pero bueno, nos aquí metimos bien cabrón a economía. Sí, obviamente, pues ya saben, no somos economistas, no somos profesionales en el tema. Ni tampoco en grabar. Bájale de huevos, No, ahorita te partimos tu madre entre los tres, güey. No, bájale de párate, huevos, párate, estás pasando de párate, verga, ya párate. Lo digo por lo... Ya, no, lo digo porque sí siento que se nos fue un poco el tema. Bájale de huevos. Ahorita te partimos tu madre entre los tres, párate. No, güey, pues es que párate. nunca dijimos de qué tipo de crisis, o sea... No, sí, nada más que dejó de enfocarse tanto en la crisis, pasó más a la parte económica. Nosotros concluimos, güey, que muchos de nuestros pedos actuales, tanto, o por ejemplo eso que decíamos de los 20 años, güey, donde te das cuenta que tienes que empezar a sobrevivir por ti mismo y tienes que trabajar y todo ese pedo, es por la cuestión económica, ¿no? Sí, o sea, yo lo veo, güey, como que hay una presión sobre cada persona que nace, güey, ¿sabes? O sea... Pero es que también eso son cosas, güey, que nosotros
individualmente difícilmente vamos a cambiar, güey. Sí, claro. Entonces es como, creo que esa parte sí es importante, como enfocarnos en cosas que sí podemos cambiar, que están dentro de nuestra posibilidad de cambio directo, ¿no? Que son las crisis de, ok, está pasando todo este cotorreo con las economías, con el país, con el mundo, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? voy a hacer yo al respecto? ¿Cómo vamos a surfear estas madres, no? Afrontarlo. Ajá, sí, ¿cómo vamos con estas dificultades? Que está bien chido, ¿no? Porque saber en qué momento nos encontramos nos capacita para tomar decisiones. Eso es bien importante. Es Creo correcto. que eso es una buena como reflexión al respecto de cómo resolver crisis a partir de la conciencia de la información y de tener Saber dónde la estamos. mayor cantidad de información respecto a tu crisis para poder afrontarla, ¿no? De una manera más adecuada. Siento que si estamos hablando de nuestra crisis económica, bueno, pues saber cómo invertir, saber cómo todas esas cosas que yo no sé, ¿no? El Afore y la. Las otras crisis son crisis existenciales que van hacia la persona, ¿no? Hacia los sentimientos, hacia las emociones y hacia cómo las manejamos, ¿no? Que esa es como una de las grandes crisis también de la comunicación humana a partir de estas edades, ¿no? Como las relaciones, como las amistades, como bla, 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 bla. Siento que en ese sentido también es como importante tener información acerca de qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cómo lo estoy trabajando, ¿no? Y toda esa información solo se puede adquirir A través de la conciencia. Introspección. y de la psicología. O sea, de ir a terapia y tal, ¿no? Eso también es como... Son un chingo de temas que se pueden... Sí, que se mezclan o que son dependientes, ¿no? De ciertos aspectos de la vida. Y precisamente por eso... Una vida sin crisis no es posible. Sí, como tú dices, necesitamos el constante conflicto con otras cosas o con el ambiente para poder nosotros tener como una motivación, ¿no? Una razón para vivir también. Sí. El sentido de la vida. Creo que también es otra de las crisis, ¿no? O bueno, creo que ya lo había mencionado Arturo de... Pero es la cuestión de tener conciencia de dónde estás parado, hacia dónde quieres ir y qué quieres hacer de tu llamado vida, ¿no? ¿Y por qué quieres ir para allá, no? Sí, claro. No claro. necesariamente. Yo he visto que mucha gente que no se plantea estas cuestiones, que alguien decide por ellos, en realidad vive mucho más feliz. Es su propia manera, güey. Es su propia manera de sobrellevar las cosas. Ajá. No es completamente cierto que tengas que tener como un propósito. Pero pues si la gente también es feliz viendo o que las otras personas le digan qué hacer, pues también es su manera de vivir, ¿no, güey? Sí, es su ideal y es a lo que están acostumbrados o lo que van a dejar o a dejarse sentir o a dejarse ver o a dejarse vivir. Yo me plantearía primero qué quieres y luego me propondría hacerlo, pero muy consciente de que me voy a decepcionar. Mis expectativas no son más altas de lo que puede dar cualquier resultado. Tengo que decepcionarme de mi persona para poder definirla, encontrar los bordes y límites que la comprenden y así poderme plantear metas a mi alcance. Entonces, en realidad si no tienes la oportunidad de pensar todo lo que acabo de decir, simplemente no creo que la información sea la respuesta, porque demasiada información termina saturando, termina dejando de lado tu crisis. Justamente empiezas a querer ver las cosas como en un panorama que no te incluye a ti. Y si no resuelves tus propias crisis desde el punto individualista, ¿cómo lo puedes hacer desde el colectivo? Sí, claro. Y es una de las cosas que de manera, por ejemplo, generacional o de manera... Se heredan los problemas. Y no es como que se hereden, sino que tienes como ciertas características o como ciertos rasgos que van a suceder a todas las generaciones. Por ejemplo, esa cuestión de los baby boomers,
que la gran mayoría pues hizo riquezas fácilmente, güey, o que la gente de hoy se queja de que los terrenos antes estaban baratos, ¿no? Es como te va a tocar a ti esa parte de resolver individualmente las crisis mundiales o lo que te está afectando en ese momento, ¿no? No es justo, pero pues así es, te chingas. Ajá, y tus papás también se enfrentaron a sus propias crisis y de manera individual o a la mejor de pareja, ¿no? También, pero de la manera o por lo que yo siento que en esta era o en esta época se va a hacer de manera individualista es porque no vamos a tener tiempo de compartir o convivir con otras personas, y dos, nos vamos a abocar a nuestra propia como felicidad o a nuestra propia idea de lo que queremos hacer, y vamos a dejar de lado a las parejas, ¿no? Vamos a volvernos una sociedad hedonista. Súper individualista aparte, güey, con tus propias cosas, ¿no? Qué tristeza. Pero No es sé, una güey, manera no de sé. afrontar. Justo creo que hemos llegado a ese punto del podcast en el que podemos ingresar esta bonita definición de oportun crisis, güey. Por fin, todo el podcast tratando de decirlo. Okay. Porque justo la manera de resolver cada generación su propia crisis. Por ejemplo, ahorita que mencionas esto de que, bueno, ya no se van a hacer, ya no, el modelo de familia de, Sí, claro. voy, me caso y tal, ya no es vigente, ¿no? Entonces, Sí, no. ahorita lo que se está haciendo es por una cuestión económica también, es juntarse con roomies. Entonces eso empieza a resolver un poco, empiezas a generar un colectivo, ¿no? Ajá, un nuevo tipo de familia también, Sí, claro. que eso esa es la oportunidad que estamos encontrando a partir de la crisis de, güey, no podemos tener una casa propia, y ¿no? hacer un espacio de coworking, respetar tus propias horarios de trabajo, ¿no? En ese sentido a mí me hace preguntarme por qué entonces habría más individualismo si existe más como más integración entre personas, porque por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, estas colaboraciones que de repente las estamos haciendo para que llegue a más gente, no es como totalmente individualista, ¿sabes? Es como... Sí, claro, y aparte pues, tampoco lo hacemos por una cuestión monetaria, ¿no? Es un hobby. Es que individualista no significa que sea aislado, significa que parte de ti. No, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Ustedes interactúan mucho con su familia? Pues yo con la mía no, a pesar de que vivo con ellos. Casi no. No, yo no vivo con ellos. Entonces, ¿por qué el hecho de ser roomies haría que con ellos sí convivieras? O Pues sea, que sí interactuaras, que sí se a mí me conociera. funciona porque es una administración. No, pero mira, ahorita ejemplo, estás partiendo desde el punto individualista, a ti. Pero ¿por qué con todos sería...? Porque te tienes que organizar, güey, tienes que generar una comunidad, tienes que ver quién va por el agua o quién va por... Lo mismo que en la limpia, casa con la familia, sí. Y aún así no hay una conexión intrapersonal. Exacto, pero acá es diferente. ¿Por qué? Porque son personas que tuvieron una vida bien diferente y no llevas conociéndolas toda tu vida. No hay como, no voy a lavar los trastes, ¿no? Es como, y güey. aparte no hay roles definidos, Exacto. güey, como la mamá tiene que el lavar hermano, los el trastes, hijo. la mamá tiene que lavar su ropa, ¿no? Ya tú mismo te vas dando cuenta de que tienes que tú o bien ir a tu lavandería o tienen que cooperarse para comprar una lavadora, ¿no? Pero... Las simples chelas, güey. es como- Entonces, de nuevo, volvemos al individualismo. Cada quien se está viendo Sí, por sí a pesar de que exactamente, comparten un exactamente. ambiente. Entonces, ¿por qué dejaría de ser es individualista? Es lo que yo te digo, o sea, si Entonces, ¿en qué seguimos... sentido no fue individualista, güey? Por eso, tú dices que no es individualista, que O no sea, puede ser individualista sigue porque siendo- son Sigue roomies. siendo una comunidad, güey, pero tú ves por ti mismo, o sea, tú ves por tus propios intereses y como te digo... Ajá, ¿y cuándo no se hizo eso, güey? No hay roles definidos, güey, por ejemplo, a mi mamá hay veces que todavía le lava la ropa a mis hermanos, güey. Sí, entiendo esa parte, pero es que no es lo que discuto. Lo que Ya, claro, o sea, pero en ese sentido yo también digo, seguido es como, pues voy a ir a lavar, alguien más quiere que lleve ropa o no sé, cualquier cosa, ¿no? Voy a la tienda, ¿quieren algo más? Eso deja de ser individualista, ¿no? ¿O qué? Es que yo no veo diferencia porque la única cuestión que
noto distinta es la relación sanguínea. Tan así que ambas partes la definieron como familia. Exacto, pero lo que no me explico es de qué lado no fue individualista. De ninguno. Siempre fue individualista, pero lo que yo... Entonces, ¿cómo es que si siempre fue individualista nos vamos a volver individualistas? No. Eso es lo que no entiendo. No, yo no dije eso. Lo que tú dijiste que no era individualista, que no partía desde ahí. Yo te pregunto, ¿por qué no? Si yo siempre vuelvo a lo mismo. Si sigue siendo individualista. Enclaréceme, dame la respuesta. No quiero vivir en esta soledad. Es eso, güey, o sea, es que dijeron, bueno, nos vamos a ir como hacia lo individualista y no sé qué, cuando no lo fue, o por qué no lo fue. Porque la idea de antes era formar una familia con unas personas y estar con ellas la gran parte de tu vida, ¿no? Y yo te aseguro que si ahorita en 2 años, güey, no vas a estar con el mismo roomie. Ok. ¿Sabes? O sea, las relaciones se tienden a hacerse menos profundas. Y aparte no vas con esa idea de voy a formar algo, voy a hacer algo con otras personas. O por ejemplo, tú dices, ay güey, voy a hacer un proyecto o una empresa con tantas personas y vamos a durar 30 años, güey, haciendo ese pinche proyecto, esa pinche empresa, ¿no? Entonces no, o sea, no eso no está pensado para ser así hoy en día, güey. Está pensado para ir cambiando constantemente de trabajo, para ir cambiando constantemente de lugar de vivienda, güey, ¿sabes? Bueno, es que ya certero no queda nada. No te puedes plantear ningún proyecto demasiado largo porque no tienes certeza de nada. Sí, claro. Probablemente una de las nuevas crisis que tendremos y no digo que como una oportunidad, güey, pero, o sea, de manera personal necesitamos ver la manera de cambiar no nuestras relaciones, pero sí nuestras prioridades, güey, o nuestras prioridades como personas, ¿no? Sí, bueno, eso está bien interesante, cómo naturalmente las relaciones van cambiando, güey, porque así fue, o sea, de una te encierras y ¿qué? Podcast, ¿no? Podcast y es sesiones en línea, güey. Sí, y evolucionó naturalmente, vaya. Comunicación, una manera de comunicarte, güey, la manera de tener juntas, la manera de presentar proyectos, exposiciones, güey. Todo este pedo que está cambiando y que sí necesitas como adaptarte. ¿Algo más que quieran agregar? Pues no, nada, gracias por escucharnos, nuestros disparates y más cosas el próximo domingo. ¿Nada? No, todo bien. Muy bien, pues ese es el final del día de hoy. Más discusión. Después de un episodio de chill, nos pusimos densos otra vez. Yo voy a volver a ver porque me quedo mareado. Pues bueno, como ya lo dijo Malo, muchas gracias por escucharnos. Si es que están llegando hasta aquí, en la descripción del video voy a dejar nuestras redes sociales. Y pues ya se la saben, somos el podcast provisional, el de confianza, pero de mala calidad. Hasta la próxima y muchas gracias por todo. Bye. Suerte, amiguitos.